Es un poco emocionante tener casi 10 minutos. Miren, los presupuestos que estamos discutiendo hoy son en realidad una continuidad de un conjunto de políticas que hemos criticado los nacionalistas canarios y que consideramos, por considerarlos, profundamente erróneas. No deja de ser otra cosa que el corolario de una concepción sobre la forma de afrontar la crisis que afecta en este momento al Estado español y a algunas comunidades más que a otras, que consideramos sencillamente equivocada. Políticas contrarias a los compromisos electorales del Partido Popular, un fraude en toda regla, porque no es posible practicar lo contrario de lo que se predica en 4 meses de distancia, que es algo que no se discute hoy, que por supuesto cobrará quien tiene que cobrar, la ciudadanía, cuando corresponda, como ha ido ocurriendo ya en algunos procesos electorales y como por cierto está ocurriendo en algunos otros lugares, como en Francia, donde la previsible victoria de una línea, de una concepción distinta a la del señor Sarkozy, supongo que el señor ministro no lo podrá expresar, pero sería como para aplaudir con las orejas, porque esa es la manera de salir de esto, haciendo lo contrario de lo que se practica en este momento, de lo que se predica en el ámbito de la Unión Europea. Un castigo sin precedente a las clases medias y a los trabajadores. Dureza frente a los ciudadanos, dureza extrema y sumisión frente a los llamados mercados causantes, por otra parte, de esta crisis y también frente a aquellos que defraudan. Malos ejemplos, malos principios para tratar de salir de una situación como esta. Presupuestos que persiguen una reducción de déficit sencillamente irrealizable y menos aún en el horizonte temporal que ustedes han planteado. Había algún grupo enmendante, creo que el Partido Nacionalista Vasco, que decía algo muy sencillo. Dice, mire, y si resulta que crece la economía con un enorme optimismo supuestamente en un 1.7, ¿cómo pretenden ustedes reducir un 3.2? Realmente esto es increíble, si no es a costa de seguir produciendo, infligiendo un castigo tremendo a la sociedad en la que vivimos. Luego, no son razones económicas o sociales las que están orientando, las que inspiran este presupuesto. Discúlpeme que le diga que mi opinión es pura ideología. Es neoliberalismo puro, es decir, una forma de entender las cosas que realmente no se coincide con la realidad. Mire, la cuestión de la deuda es algo que nos molesta especialmente a los nacionalistas canarios. Si responsabilizar a la deuda pública española de lo que ocurre es sencillamente dar una visión de la realidad que entendemos falsa, intencionadamente falsa. Una deuda pública que hoy está por debajo de la de Alemania y Francia. Una deuda pública que en consecuencia no es responsabilidad de los servicios, de lo caros que sean los servicios públicos en este país. Eso es la excusa para ir precisamente a la destrucción de los servicios del Estado del Bienestar. La deuda pública española es una consecuencia y el déficit también de la crisis y en ningún caso su causa. Creo que esto está perfectamente claro, lo analice quien lo analice. Otra cosa es que la insistencia en esta idea a lo que conduce es luego liquidemos el sector público, puesto que la deuda pública la provocará el sector público. El neoliberalismo está en la genética del Partido Popular, esa es nuestra sensación. De forma que al final están aprovechando esta crisis para hacer lo que ya se ha hecho desde el inicio de la crisis y también aceptó probablemente el gobierno anterior en buena medida, con varias vueltas de tuerca en 2 ejes fundamentales. Un centralismo exacerbado que tiende a liquidar el papel de las comunidades autónomas. No es aceptable una previsión de déficit en la que el esfuerzo lo hacen las comunidades autónomas que gestionan el 38% del presupuesto y los beneficios son para la Administración Central del Estado que gestiona el 21% del presupuesto. Porque es que las comunidades autónomas precisamente son las que gestionan los grandes servicios públicos en este país. Y una segunda elemento también afín al pensamiento neoliberal, la liquidación de los servicios públicos. Entender las políticas públicas, las políticas sociales como un perjuicio, como una especie de dádiva que se le concede a la sociedad y que la sociedad no se merece. Hay 2 casos emblemáticos, el de la sanidad y el de la educación, en el que yo no voy a entrar en exceso porque el anuncio después de los recortes previos de 10.000 millones de euros, sinceramente estaremos de acuerdo en que es un disparo a la línea de flotación de estos servicios públicos sin eficacia. Porque mire, con esta reducción que ustedes están planteando, con el conjunto de medidas
que claramente afectan a la mayoría social, ustedes no van a corregir el déficit fundamental. Es que los servicios públicos en España, la educación y la sanidad, tienen insuficiencia financiera crónica respecto del resto de los países de la OCDE. Ustedes lo que están haciendo es abriendo una puerta a la privatización, porque estas medidas, por supuesto, no son compatibles con la pervivencia de un servicio público, de los servicios públicos tal como hoy los conocemos.